La revista El Doctor en Casa presenta al doctor Javier Leiro en Padres al Día. Con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, a un nuevo programa de Padres al Día. El único programa en la televisión paraguaya donde realmente aprendemos los papis qué hacer con nuestros hijos y a conocer sus problemáticas. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que siempre ha preocupado mucho y del cual siempre recibimos muchas llamadas, que es el tema de las adicciones y específicamente el tema de las drogas. Nos preocupa mucho a los papás y a las mamás qué pasa con nuestros hijos y cómo estamos en Paraguay respecto al consumo de drogas. Vamos a hablar con nuestra invitada que nos va a contar sobre todo la situación en los colegios. Y les tiro un dato importante. Las drogas no solamente perjudican a quienes los consumen, sino a mucha otra gente a su alrededor, y realmente la droga interfiere en el entorno y suele comprometer inclusive hasta el propio aprendizaje. Un problema muy importante vamos a desarrollar en el programa de hoy. Padres al Día, las drogas en nuestra casa. Bueno, para la gente que no vio la presentación del programa de hoy, le voy a recordar porque realmente creo que es un tema muy significativo, que realmente atrapa y es una problemática en la cual estamos inmersos. Hoy vamos a hablar del tema de drogas y vamos a hablar del tema de cómo la droga llega a nuestra familia, cómo llega a la escuela, qué podemos hacer los padres y bueno, desarrollar un poquito todo el tema complejo del tema de la adicción y de las drogas, especialmente en nuestros jóvenes. Entonces, como invitada tenemos hoy a Mirta Servián, que es coordinadora de prevención escolar de la SENAT. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo y hablar de este tema tan preocupante para nuestra sociedad. Tan preocupante. Y Mirta, yo la primera pregunta, así que ya seguramente los televidentes que están observando, se están haciendo, es ¿cómo estamos de droga en Paraguay? ¿Cuál es un poquitito la visión que tenemos desde la SENAT? ¿Qué situación estamos en general? Evidentemente, cuando hablamos de drogas, nos transportamos a drogas ilegales como marihuana o crack, pero hay una realidad. La droga de inicio es el alcohol y el tabaco. Evidentemente, los jóvenes, su puerta de entrada es el alcohol y el tabaco, luego va marihuana, pero es el crack o chespi, vulgarmente llamada, es lo que está arrasando a nuestros jóvenes últimamente. Sí. Leí hace poco en un periódico, no me acuerdo cuál era, que hablaba un poquitito del consumo de alcohol en los diferentes países de América, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Y realmente Paraguay figuraba entre la cúspide casi, no sé si de los que más consumo de alcohol había, ¿verdad? Y también no hace falta demasiado investigación para en una noche de fin de semana salir un poco por ahí y darse cuenta que los jóvenes consumen mucha bebida alcohólica. Evidentemente es una droga legal, ¿verdad? Es una droga socialmente aceptada. Entonces, por eso que los jóvenes no ven como una droga que puede causar daño, no es una droga que modifica la conducta, pero es la puerta de entrada. En casa mismo, ¿qué hacemos como padres? Desde niños enviamos a los niños a la despensa a comprar el alcohol, ¿verdad? Entonces, y los mitos que hay con respecto al uso del alcohol. Si no hay bebida, no hay diversión. Sí. Para ser hombre tengo que tomar, fumar y tener muchas mujeres. Ese es el mito en cuanto a la hombría que existe en nuestra sociedad.
Sí. Pero también, Mirta, ya pasando un poquitito a las drogas ilegales, la percepción, por lo menos que los padres tenemos de afuera y la gente que está un poquito metida en el tema, es que se ha disparado el aumento, por ejemplo, de marihuana, ¿verdad? Y no solamente el consumo, sino la percepción que tienen los jóvenes sobre lo bueno o lo malo o lo dañino que puede ser el consumo, por ejemplo, de marihuana, ¿verdad? Tal es así que, yo que hablo mucho con adolescentes, ese tipo de jóvenes, los jóvenes te dicen, sí, pero ¿qué tiene de malo que fume? ¿Realmente no tiene ningún efecto nocivo o es una planta, digamos, por qué va a ser malo si es algo natural, ¿verdad? No es una droga sintética? Y entonces se está como desmitificando una serie de situaciones y eso está produciendo que haya, yo creo, mayor cantidad de jóvenes que estén accediendo y que estén utilizando la marihuana como algo cotidiano, como el alcohol o como el cigarrillo. ¿Es así o estoy fuera de lugar? Evidentemente, la persona que va a ofrecerle drogas a nuestros jóvenes nunca es un desconocido, ¿verdad? No, es alguien que él conoce, en quien confía y jamás le va a contar como algo malo. No le va a decir, si fumas marihuana, mañana vas a devolver hasta morir. No, vas a tener un viaje, te vas a relajar. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo? Es la curiosidad, las ganas de querer experimentar qué es lo que se siente. Entonces dicen, la marihuana es como un tabaco, un poco más fuerte que el tabaco tal vez, pero lo que no caen en la realidad es que la marihuana es una droga psicoactiva, modifica el funcionamiento. No es lo mismo fumar un tabaco, un cigarrillo común, que fumar un cigarrillo de marihuana. Claro. ¿Y hay algún estudio? Yo siempre me quejo mucho de que falta estadística en nuestro país, ¿verdad? Asumimos esa responsabilidad. Y muchas veces... En el 2006 fue la última encuesta que se hizo con respecto a consumo. ¿Y cómo estamos? ¿Qué resultado es eso? Aunque sea un poco viejo, no importa. Sí, evidentemente el alcohol es la droga de inicio y preferentemente luego iba marihuana, que iba en segundo lugar. Y yo creo que ahora tendríamos que cambiar drásticamente esa estadística y ver que marihuana pasó a segundo plano y es el consumo de crack el mayor porcentaje. ¿Y algún dato referente a consumo de varones, mujeres, por edades? Llama mucho la atención de que el alcohol era más mujeres que varones en esa época en la que consumían, ¿verdad? Marihuana, llamativo, sí, llamativo. Y marihuana, sí, el alto índice es en varones que en mujeres. También estoy escuchando últimamente que los chicos ya conocen, que antes desconocían otro tipo de drogas, ¿verdad? Claro, evidentemente no es por falta de información el consumo de drogas. No es que ellos no sepan qué les va a causar. Saben, ellos manejan mucha más información que nosotros, ¿verdad? Hoy en día la tecnología está tan al alcance de ellos que de internet pueden bajar. De que sean informaciones fidedignas es otro tema, ¿verdad? Pero ellos tienen mucha información con respecto. Cuando trabajamos con jóvenes, ellos nos hablan de ciertas sustancias que a lo mejor ni nosotros todavía estamos manejando. Realmente ellos conocen mucho, no es por falta de información el consumo. Bueno, tenemos un material que quiero que veamos, un material grabado, un BTR, que nos habla un poquitito de los periodos de mayor riesgo para el abuso de drogas. Vamos a ver ese material y después vamos a hacer el comentario. ¿Cuáles son los periodos de mayor riesgo para el abuso de drogas? Las investigaciones han demostrado que los periodos son durante las transiciones mayores en la vida de los niños. La primera es cuando el niño deja la seguridad de la familia y va a la escuela por primera vez. Cuando entran a la secundaria, los adolescentes confrontan más desafíos sociales, emocionales y académicos y pueden estar expuestos a más drogas. Cuando los adultos jóvenes dejan sus hogares para ir a la universidad o trabajar, su riesgo para el abuso de drogas y del alcohol es muy alto. Bueno, o sea que con este material nos dice que hay etapas, ¿verdad, Mirta?, en las cuales uno tiene mayor propensión a meterse en el tema de las drogas, ¿verdad? Evidentemente, la edad más vulnerable para el consumo de drogas es la etapa de la adolescencia. Una etapa maravillosa que vivimos los seres humanos, pero la más difícil. ¿Qué ocurre en esta etapa? Los cambios físicos, el carácter que se está formando y algo muy llamativo, la relación que se tiene con los padres a esa edad.
El adolescente nunca tiene el padre que desea, ¿verdad? Siempre está cuestionando que si son muy permisivos, que si son muy autoritarios. Entonces, es esa etapa, usted como profesional sabe mejor que yo, que adolescencia, adolece, duele ese crecimiento, ese cambio, y por ello es una etapa vulnerable. Esa etapa de la pubertad también, cuando el niño deja la escolar básica y comienza el tercer ciclo del 7º grado, ese es un cambio que está sufriendo su cuerpo, su grupo de amigos, y es una etapa sumamente vulnerable para el consumo de drogas. También por la influencia de las amistades. Evidentemente, otro factor de riesgo es la presión del grupo. Y el adolescente, ¿qué necesita? Pertenecer a un grupo, ser aceptado. Entonces va a hacer actividades para poder estar a tono con los demás. La presión de grupo es un factor de riesgo en el consumo de drogas. ¿Y cómo está el tema, Mirta, de la familia en el sentido del acompañamiento, del hablar? Ustedes que están haciendo prevención, que después vamos a hablar en el siguiente bloque, lo que está haciendo la Senat desde hace poco tiempo, en el tema preventivo, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo que realmente estamos trabajando en prevención, silenciosamente, pero hace tiempo. Bueno, ahora salió como un poquito Sí, más a la luz, ¿verdad? sí, Tal vez. así Pero un es. poquitito, ¿ustedes ven ese acompañamiento en la familia de los chicos? Evidentemente, esa disputa que hay entre la escuela y la familia sigue muy vigente. Sabemos hoy en día que el prototipo de familia... Esa disputa en que... Esa disputa en cuanto a que la escuela, ¿qué es lo que está pidiendo? Que la familia está ausente. ¿Qué es lo que normalmente se escucha? No contamos con los padres, no aparecen los padres de los chicos conflictivos. Entonces, ¿y qué dice la familia? Ya va a una institución educativa, ya va a la escuela y tiene que cumplir ese rol. La enseñanza es integral, ¿verdad? La educación paraguaya dice una enseñanza integral. Pero evidentemente el prototipo, nosotros en prevención cuando hablamos de familia manejamos de una manera muy especial. El núcleo de una familia es mamá, papá, hijos. Esa realidad no estamos ya viviendo en la actualidad, ¿verdad? Lamentablemente. Para nosotros, familia, desde prevención, son los miembros que están en una casa, pero está cumpliendo ese rol. Yo puedo vivir con mamá y mis hermanos, pero esa es mi familia porque está cumpliendo ese rol. O puedo vivir con los abuelos o los tíos. ¿Qué es lo que generalmente dicen los jóvenes? No tengo luego familia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Que ellos se identifiquen con ciertos miembros como una familia que está cumpliendo ese rol. Las situaciones económicas y sociales del país hacen de que ya existan demasiadas familias desmembradas, ¿verdad? ¿Y dónde te parece, una pregunta muy personal la que te voy a hacer, pero interesante, ¿dónde te parece que un adolescente está captando tal vez mayor importancia? ¿Lo que le dicen su familia o lo que le dice la escuela? Claro, evidentemente, quien hace de nosotros personas es la familia que tenemos, ¿verdad? Uno es producto de lo que está absorbiendo en su casa, de cómo me tratan en mi casa, yo trato a los demás. Si en mi casa me tratan con amor, respeto, es lo que yo demuestro. Evidentemente la responsabilidad de ser padres es algo, como dice, algo caóticamente maravilloso. Nadie nos enseña a ser padres. Uno puede prepararse para ser un profesional en cualquier área. Claro. Pero ¿quién nos enseña a ser paddes? O sea, tendríamos que apuntar un poquitito a la formación evidentemente, familiar, dentro del programa de reducción de la demanda, tenemos nosotros el programa Familia, donde trabajamos talleres para padres. Necesitamos una escuela de padres. Necesitamos que nos ayuden, que nos den herramientas para ser mejores padres. ¿Qué es lo que nos mueve al actuar con nuestros hijos? El amor que le tenemos, pero a veces nos equivocamos. Evidentemente pienso que es de un seno familiar es el que sale el posible buen ciudadano o el delincuente de la sociedad. O sea que la responsabilidad de ser padres tenemos que asumir y cuesta. Bueno, me encantan tus palabras y realmente es algo que predicamos acá muchísimo desde Padres al Día, la responsabilidad de ser padres, que no implica solamente el tener un hijo desde el punto de vista biológico, sino que implica la responsabilidad cotidiana y hasta nuestra muerte de hacernos responsables de lo que nosotros trajimos a este mundo. Vamos a un corte, después del corte vamos a hablar específicamente del tema de colegios. Bueno, fuera de aire comentaba con Mirta esta problemática de la droga, de los jóvenes, y la pregunta que le voy a hacer ahora también es importantísima porque es cómo estamos en los colegios, ¿verdad? Siempre se dice que tal vez los colegios es muchas veces la fuente de entrada de la droga, el consumo, la venta de marihuana. Algunos son mitos, otros son realidades. Lamentablemente también la ausencia de
estadísticas en Paraguay nos dejan un poquito en una nebulosa, pero generalmente son lugares donde aparecen las quejas, ya sea de docentes, de autoridades o de los propios padres muchas veces. Así que te tiro la pregunta, Mirta, ¿cómo estamos en los colegios? ¿Cómo se ve la situación desde la SENAT en los colegios? Evidentemente el trabajo de prevención nosotros siempre apostamos por la escuela. ¿Por qué? Porque es el agente socializador después de la escuela, de la familia para el niño y adolescente. Me atrevo a decirte que era un factor protector hasta hace poco tiempo. Hoy puedo decirte que es un factor de riesgo las escuelas, porque generalmente, ¿dónde circulan las drogas? Es en el colegio. ¿Dónde circulan? En los baños. ¿Quiénes son? No es el caramelero que está enfrente el que distribuye, ni alguien que viene a traer. Eso es lo que siempre se dice. Claro, eso no, como yo siempre le digo a los jóvenes, no es alguien con auto negro y maletín que va a venir a ofrecer. Los distribuidores son tan inteligentes que le elige al que está adentro, al alumno que está adentro, él es el que distribuye. Y esa lealtad que tienen, malentendida, que tienen nuestros jóvenes, que nos van a delatar, ¿verdad? ¿Qué le mueve a un chico a distribuir, el ganar fácilmente dinero o consume y para poder comprar su droga tiene que vender? Son situaciones que se presentan, pero es una realidad, existen muchísimos colegios con esas problemáticas, de que hay tráfico y consumo de drogas en esas instituciones. Hay tráfico y consumo. Bueno, y ustedes me decías que desde la SENAT hace mucho que están trabajando en la parte de prevención. Sí. Y yo te digo, bueno, te retruco que desde hace un año por lo menos yo estoy escuchando con mucha mayor fuerza, ¿verdad? Exactamente, ¿qué están haciendo ustedes en la parte preventiva? Evidente, la SENAT tiene la parte represiva, que es la más conocida. Cuando decimos SENAT asociamos solamente a represión, pero tenemos una parte educativa. Represión, uno piensa allanamiento, la policía, la claro, todo corte de marihuana, llámese. Pero tenemos una dirección de reducción de la demanda, donde está la dirección de prevención integral, es el área educativa. Nosotros trabajamos en las instituciones educativas, trabajamos con los docentes. ¿Por qué en la escuela? ¿Por qué en la escuela? Porque, como dije anteriormente, es el agente socializador y el maestro tiene la capacidad de poder detectar señales de riesgo de consumo. Sospecha, el maestro tiene esa capacidad. Aunque tenga 40 o 50 alumnos, el maestro determina quién de ellos va teniendo ciertos problemas. Y además, porque dentro de la malla curricular de la educación paraguaya existen contenidos sobre drogas, desde el nivel inicial hasta el tercero de la media. Entonces estamos trabajando, hacíamos anteriormente charlas con los alumnos de todos los niveles, de todos los ciclos, y es un trabajo bastante agotador, pero no podíamos evaluar el impacto que eso causaba. Podíamos entrar en un aula de 40 chicos, ¿cuánto te parece que nos prestaban atención? ¿Verdad? La información entraba, salía, no podíamos decir de que podía haber un cambio significativo en ellos con una charla. Sí. Prevención es un proceso largo que incluye a todos. Hoy en día se crearon programas, yo estoy llevando la parte de prevención escolar, trabajamos con los referentes. ¿Qué es lo que necesitamos? Referentes significativos en la vida de ese niño y ese adolescente. Ahora ya no hacemos... Cuando me hablas de referente me haces claramente hincapié en qué tipo de persona. El maestro es un adulto que tiene la capacidad pedagógica y tendría que tener el perfil para ser el referente de un niño, ¿verdad? ¿Qué es el referente? Lo que él le gustaría llegar a ser, el modelo. El modelo, sí. Se educa con el ejemplo, no con bellas frases ni con discursos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con la comunidad educativa, con el equipo docente y directivo. Como estábamos hablando fuera de cámara, el maestro debe tener un perfil. Hoy en día, lastimosamente, perdió mucho su rol protagónico en la sociedad el docente, ¿verdad? Yo creo que no puede compararse con ninguna otra profesión la tarea de educar, porque trabajamos con personas. Realmente es único, sí. Único. Bueno, vamos a ver ahora, Mirta, otro BTR que tenemos que nos habla también de tolerancia y dependencia a las drogas para ir conociendo un poquito más. Vamos a ver ese material grabado. Tolerancia y dependencia a las drogas.
La tolerancia es el proceso que permite al organismo admitir progresivamente una mayor cantidad de droga. Se caracteriza por una disminución del efecto con la misma dosis, de manera que el consumidor debe elevar la dosis o la frecuencia. La dependencia es sinónimo de adicción y consiste en un conjunto de signos y síntomas que evidencian la pérdida de control de la persona sobre el consumo habitual de tales sustancias. Manifiesta también un incremento progresivo en la dosis ingerida. Bueno, esto es importante hacer hincapié en el sentido de que realmente en la medida que uno va consumiendo, se va habituando. Y eso se produce en cualquier tipo de adicción y también en las drogas, ¿verdad? Entonces la persona que consume necesita cada vez mayor cantidad o mayor frecuencia en el consumo para poder tener el mismo efecto que antes tenía, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se va produciendo el deterioro significativo desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista emocional en ese individuo, ¿verdad? Hasta llegar a niveles trágicos, podríamos decir, ¿verdad? Esto es así, sí, Mirta. Evidentemente la drogodependencia no aparece de la noche a la mañana, ¿verdad? Tiene su proceso, uno no se vuelve adicto ya al consumir con la primera dosis. Entonces existen los niveles de consumo, como el consumo experimental, ¿verdad? ¿Qué ocurre en este caso? El adolescente, el joven, no conoce los efectos que causa la droga. Justamente utiliza para saber lo que se siente. Y ahí radica mucho el tema de la curiosidad que estuvimos hablando. Si hablamos de tabaco, de repente el adolescente puede preguntarse, ¿qué es lo que se siente fumar? Entonces experimento, si en casa hay un cigarrillo, puedo experimentar, le doy una pitadita, puede causarme, me da náuseas, dolor de cabeza, nunca más experimenté. Fue una experiencia, pero ¿y si me gustó? Eso puede ser el inicio de algo. Media colilla, toleré, puedo fumar un cigarrillo entero. Entonces, el primer paso es el consumo experimental. El adolescente no conoce los efectos, utiliza para saber. Y hay algo muy importante, se consume en el marco de un grupo que le invita a probarlo, que es lo que hablábamos de la presión del grupo. Generalmente el hecho de utilizar drogas es una actividad grupal, ¿verdad? Ya cuando es dependiente es lo que estará solito consumiendo su droga, pero generalmente es en un marco del grupo, claro, que invita. Es en una fiesta. Luego ya va el consumo ocasional. La persona no busca deliberadamente, pero va en ciertos lugares donde sí ya sabe el efecto de las drogas en su cuerpo y por eso las utiliza. Bueno, vamos a ver otro material, Mirta, el último que tenemos acá grabado, que nos habla de los tipos de consumo para conocer un poquito, bueno, qué es lo que se consume realmente. Tipos de consumo. Consumo experimental. Situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias de las cuales puede pasarse a un abandono o continuidad en el consumo. Consumo ocasional. Es el consumo intermitente de la o las sustancias sin ninguna periodicidad fija y con largos intervalos de abstinencia. Consumo habitual. Supone una utilización frecuente de la droga. El consumidor conoce el precio, la calidad y los efectos de las drogas y las consume en diversas situaciones. Consumo abusivo. El individuo necesita la sustancia, toda su vida gira en torno a esta y pierde la capacidad para detener o abstenerse del consumo. Bueno, yo lo que quería hacer hincapié después de ver este material es que estos tipos de consumo van como una escalerita, ¿verdad? Va uno detrás del otro, ¿verdad? Y cuando un joven te dice de repente, no, pero yo sé que puedo consumir hoy y mañana dejar, ¿verdad? O yo puedo dejar cuando me dé la gana, o yo no estoy enganchado a la droga, no se da cuenta que detrás de esa frase viene el siguiente peldaño de la escalera y así sucesivamente hasta que en un momento determinado, sin darse cuenta, queda enganchado de repente. Claro, ellos piensan que pueden manejar la situación. Ese es el primer error de la persona que consume. Uno tiene que asumir de que tiene un problema y que le va a costar salir de ello, ¿verdad? El hecho de que yo manejo esta situación, yo cuando quiera voy a dejarla, no existe. Son refranes, pero en la realidad es muy difícil. Sí. Y Mirta, ¿qué pasa cuando uno llega ya a cierto nivel o estadio en el cual
es un consumidor habitual? Del consumidor habitual ya va de la mano a ser un consumidor dependiente. Dependiente. A ser un consumidor que va a necesitar habitual. ya después tratamiento. Necesita tratamiento. Evidentemente, la persona que consume tiene que reconocer que tiene el problema y querer salir de ello. Yo no puedo obligarle a una persona a que se someta a un tratamiento. Debe ser voluntario, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no tiene el adicto, el dependiente? No tiene la voluntad de dejar. Puede prometer que quiere cambiar, que le hace mal, que quiere dejar, pero al siguiente día vuelve a consumir y vuelven las recaídas. Por eso que es muy importante la contención, volvamos otra vez a la familia. Si un chico tiene problemas con el consumo, ¿qué es lo que necesita? El acompañamiento de la familia, reconocer de que existe un problema. Generalmente los problemas que hacen separan a las familias en vez de unir. Hay tragedias que nos separan y otras que nos unen, ¿verdad? No culparse, los padres no deben culparse por esa situación. No castigarle al chico ni condenarle, porque evidentemente el problema no es la droga, el problema es la persona. ¿Qué me mueve a consumir una droga? ¿Por qué estoy consumiendo? ¿Qué necesito llenar? Por eso estoy consumiendo. Claro, y hay un montón de cosas que podemos ir dándole explicación sí. E incluso analizando para ver realmente cuáles son las motivaciones internas que yo tengo para llegar a consumir. Que varía de una persona a otra, de un niño a otro o a un adolescente, y depende de muchas circunstancias que son dignas de analizar después. Vamos a ir a un corte, después del corte vamos a conversar un poquito y vamos a dar respuesta a alguna gente que nos escribe y que nos hace preguntas respecto al tema de las adicciones. Vamos al corte. Bueno, ahora tenemos las preguntas. Siempre hay gente que nos escribe y nos manda mensajes de diferentes lugares del país. Nosotros invitamos a la gente a que nos siga escribiendo, nos siga preguntando, porque realmente es muy enriquecedora este tipo de interacción que tenemos con nuestro público. Y en el día de hoy tenemos dos preguntas. La primera viene desde Coronel Oviedo. Sara nos pregunta, dice, ¿el cerebro de un adicto puede recuperar las facultades originales al dejar de consumir? Evidentemente no. ¿Qué es lo que principalmente daña las sustancias tóxicas? Es el cerebro. Las neuronas, como saben, no se vuelven a regenerar. Entonces, por eso hablamos que el adicto se rehabilita. El adicto no se cura. El daño, yo puedo dejar de consumir las sustancias, pero hay un antes y un después del consumo. Bueno, eso es importantísimo que está diciendo Mirta, porque realmente el adicto no se cura, sino que se rehabilita, ¿verdad? Porque al perder las neuronas son una parte del cuerpo que nunca más se vuelve a regenerar, ¿verdad? No es como la piel, que a lo mejor uno se raspa y te vuelve a salir, ¿verdad? Y entonces hay un antes y hay un después que son muy importantes durante y después del consumo, ¿verdad? Con lo cual, esta idea tiene que quedar un poquitito dentro de la familia, dentro de la gente, de que realmente es una rehabilitación y que toda la vida va a estar en rehabilitación. Un poquitito pasa con el alcohólico, la misma cosa cuando te dice, yo soy un ex alcohólico y hace 10 años que no bebo, pero estás curado. Dice, no estoy curado, estoy rehabilitado. Era solo por hoy. Y la misma cosa pasa un poquitito en el tema de drogas. Vamos a la segunda pregunta que nos llega desde Villa Florida. Mira, desde Villa Florida vino la pregunta. Carmen nos pregunta, ¿es mayor o peor efecto de las drogas en los niños? ¿Es mayor o peor el efecto de las drogas en los niños? Evidentemente, los niños están en etapa de crecimiento y todo va a ser mucho más agresivo con los niños pero el daño que causan en el cerebro es lo mismo, pero con los niños va a ser más drástico. Hemos visto, y se ve también cotidianamente en las calles, sobre todo hablando de niños de la calle, niños de son de calle, niños que están con temas de cola de zapatero. Niños de 5 años ya estamos viendo inhalando cola de zapatero. Fumando, ¿verdad? Y las consecuencias deben ser catastróficas. Evidentemente, el niño que está consumiendo cola de zapatero en la calle no es por curiosidad, no es por presión de grupo, sino que es lo que produce la cola de zapatero, elimina totalmente la sensación del hambre. También. Entonces, ¿qué es lo que ellos que no quieren sentir eso? Por eso están consumiendo. El hambre, el frío, el miedo. La incomodidad, el miedo. Entonces, todo eso, se transporta totalmente y daña muchísimo la parte renal porque se elimina a través de la orina, ¿verdad? Y este es un grupo de población también, Mirta, donde
realmente nadie se hace responsable también, ¿verdad? Un poco, digamos que un grupo que está ahí. Cuando visitamos las escuelas y trabajamos la problemática, siempre es tirarnos, parece que es algo caliente que todo el mundo no quiere agarrar y se está tirando. La pelota tatá. La pelota tatá vulgarmente. Porque ¿quién es el encargado? ¿La Secretaría de la Niñez o es la Senat o es el Ministerio de Educación? O sea, todavía creo que no nos estamos apropiando de la problemática que están viviendo estos chicos. Bueno, yo quiero volver otra vez al tema de colegio, que realmente es lo que más le preocupa aquí a los padres que nos están viendo. Y vos me comentabas también en el corte de que ustedes cuando hacen las intervenciones escolares dejan como una caja de herramientas. Explícanos un poquito en qué consiste este eso. programa de prevención escolar comenzó a elaborar una caja de herramientas para el docente donde vamos y capacitamos. Vuelvo a lo mismo, ¿qué es lo que buscamos en esas capacitaciones? Los referentes. Hay una realidad, se pueden elaborar programas espectaculares sobre prevención o cualquier otro tema, pero si uno no se apropia de ellos, no sirve estos programas, ¿verdad? Podemos traer del extranjero modelos, pero realmente es lo que necesitan nuestros niños. Entonces, cuando vamos a las instituciones y capacitamos a los docentes, primero analizamos la problemática que tienen su comunidad educativa. Luego hablamos un poco del rol del docente, ¿verdad? Una vez que ya ellos se sientan identificados con ese trabajo, la malla curricular de la educación paraguaya, como te dije anteriormente, contempla el contenido de drogas. Cuando visitamos las escuelas, ¿qué es lo que vemos? Se da esa información, pero es como un contenido. ¿Qué es lo que nosotros queremos que tenga? Un aprendizaje significativo. Todavía me asusta cuando sé que en una escuela se enseña autoestima como trabajo práctico. Entonces, ¿en qué está basado esos contenidos? En habilidades para la vida. ¿Y qué son esas habilidades? Toma de decisiones, manejo de sentimientos, manejo de tensión, asertividad, empatía. Esos contenidos que están dentro de la malla curricular con el tema de prevención de drogas, se puede trabajar de manera transversal con esas habilidades. Ese enfoque es lo que nosotros damos en esas capacitaciones. No me interesa tanto saber cuántas sustancias tiene la marihuana. Claro. Lo que me interesa es saber qué es lo que le mueve a ese niño por querer experimentar la marihuana. ¿Y qué tal la receptividad que están teniendo ustedes? Bastante buena. De hecho que costó un poco cambiar ese sistema de que de repente cuando ya existe prevención en Paraguay estamos mal en todos los ámbitos. Ya cuando hay una tragedia nos preocupamos de qué es lo que ocurre. Entonces, generalmente cuando las escuelas se veían ya colapsadas porque hay una posible sospecha de consumo, llamaban a una charla, que vaya a la Senada a una charla y creían que ya estaba el parche. Ese era el parche, ¿verdad? Parche total. Entonces, sí. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Instalar escuelas preventivas. Trabajamos esa caja de herramientas, trabajamos al docente con su rol, hablamos también conceptos sobre prevención, tipos de consumo, le damos al docente las herramientas, las señales que tiene que tener en cuenta si sospecha que su alumno está consumiendo. Hay algo muy importante también, nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, tenemos una alianza con la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia de la Asesoría Jurídica del MEC y se está trabajando un circuito de sospecha de consumo, que es lo que hasta hace poco había. Se sospecha, toda la prensa se enteró, se le etiquetó al niño, hubo un burum bum bum, pero ¿es lo que realmente le va a ayudar al chico? No, hoy en día trabajamos ese circuito, por eso la presencia de un referente es muy importante, el contacto que va a tener con ese chico, con la familia y luego a las instancias donde tiene que ser. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que haya esa sospecha de un joven en una escuela? ¿Cuál es la continuidad? Lo que nosotros ahora estamos trabajando desde que al haber un referente, cuando digo un referente, no necesariamente todas las instituciones cuentan con psicólogo, orientador, pero hay un maestro que es un referente. No necesariamente el de proyecto, puede ser el de educación física o el de matemática, que logró la confianza de ese niño. Pedimos que se entrevisten con ellos, que llame a la familia y luego ya, si el chico asume de que está consumiendo, en la Senat tenemos la dirección de tratamiento que es ambulatorio, donde se puede dar un diagnóstico y ellos pueden derivar donde pueden dar la ayuda a estos chicos. O sea que cualquier persona que tenga interés puede recurrir a la Senat. Puede recurrir. También, y ahí puede hacerse un diagnóstico. Tenemos psicólogos que puedan ayudar a hacer. Es un tratamiento ambulatorio.
Ambulatorio quiere decir que la consulta a y la se va, no consulta hay y se va, internación. sí. Tenemos un solo centro de adicciones en Paraguay, que es el que está sobre la avenida Venezuela y no da abasto para la cantidad de pacientes. Solamente hay 30 camas, 15 para adolescentes y 15 para adultos, y una larga fila esperando. Y es el único que hay Y en el es el país. único que es público. Luego ya son los lugares privados que son excesivamente costosos, ¿verdad? Por Bueno. eso volvemos otra vez. La prevención es lo más barato y es lo acertado. Es un proceso, pero es lo mejor. Y haciendo una última preguntita para que nos ubiquemos también, en relación a los países limítrofes, ¿cómo estamos en cuanto a prevención, Mirta? Y estamos comenzando. Estamos comenzando. Sí. O sea, nos queda un largo camino. Nos queda un largo. Necesitamos de agentes multiplicadores en esta tarea. Somos 3 técnicos para un país. Entonces, ¿qué es lo que queremos instalar? Instalar programas que aparezcan referentes, de que haya un aprendizaje significativo, que haya un vínculo afectivo, y seguimos apostando de que la escuela es el agente preventor. Bueno, realmente yo estoy bastante congratulado con tu presencia y con lo que Muchísimas contaste hoy en la gracias. televisión, y sobre todo el tema de prevención que me parece a tenemos mí que seguir hablando. lo Yo más creo que sí, importante, ¿verdad? Y que podamos instalar este modelo preventivo en las familias, en la escuela, en la sociedad, y que la represión vaya mermando, justamente porque la prevención... Si hacemos bien la tarea de prevención, ya la represión claro, va a ser la que va a ir ganando adeptos, Sí. y la que va a ir ganando Sí. tiempo. Si Entonces, desarrollamos habilidades, como decimos comúnmente en nuestros encuentros, la droga está acá, al alcance de mi mano, y va a existir siempre. Es una utopía Paraguay libre de drogas. Un bellísimo eslogan, pero es una utopía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar habilidades para que el chico tome la decisión. Está en mí. El problema no es la droga, el problema es la persona, y eso es lo que tenemos que trabajar. bueno, te agradezco mucho, Un Mirta, placer por estar haber estado acá contigo. en el programa. Te vamos a volver a invitar porque realmente el tema de drogas es un tema que nos piden a cada rato y nos gusta desarrollar, y nos gusta sobre todo ese marco preventivo que ustedes están marcando. Muchísimas Bueno, gracias. y a ustedes les pido un ratito más que nos esperen, porque vamos a hacer una conclusión del programa y vamos a darle un cierre general a este tema de adicciones y de drogas que tocamos en el programa de hoy. Bueno, y pensando un poquito en la conclusión de todo lo que hablamos con Mirta Servián, yo tengo un poco la imagen de que cuando vamos por la calle y nos encontramos con niños, adolescentes que están tirados en las esquinas, muchas veces consumiendo drogas, muchas veces bajo los efectos del alcohol, lo primero que pensamos los padres es, mi hijo nunca va a terminar así, nunca va a llegar a este estado. Y yo creo que los padres de esos chicos, o por lo menos la familia que viven con ellos, tampoco nunca pensaron que podían haber terminado así. Pero el tema de la adicción es un proceso, y es, como decía antes, una escalerita donde cada día vamos subiendo un escalón, vamos subiendo un peldaño, y no tenemos tal vez la conciencia plena de que vamos a llegar ahí arriba. Ahí arriba me refiero a la verdadera adicción, al vivir enganchado a la droga. Entonces, es muy importante que los padres seamos muy conscientes de que ante la primera señal de alarma tengamos muy en cuenta el poder consultar con un profesional, o el poder pedir ayuda, o el poder hablar con nuestros hijos. Las señales de alarma pueden ser bajas notas, pueden ser bajo rendimiento escolar, pueden ser problemas de conducta, pueden ser algunos síntomas físicos, como por ejemplo los ojos excesivamente rojos, las pupilas dilatadas, nerviosismo, y sobre todo también cuando los papás y las mamás vemos que vamos perdiendo el control de nuestros hijos referente a los límites, a los horarios, a las salidas, a con quién se va, a con quién vuelve, a sus amigos, a los ambientes donde él frecuenta. Y eso nos va a ir dando ciertas pautas para poder ver si por ahí hay alguna posibilidad de que nuestro hijo esté enganchado a alguna droga. También importante lo que decía Mirta, el tema del alcohol, que es la puerta de entrada a la adicción, y es que en Paraguay lamentablemente tenemos que hablar de altos índices de consumo de bebidas alcohólicas, donde una noche sin beber, una noche sin tomar prácticamente no es diversión,
según dicen, entre comillas, nuestros adolescentes. Cuestión de más importante para que los papás podamos agregar otro tipo de diversión y proponer otro tipo de alternativas, llámese actividades deportivas, salidas con amigos, actividades lúdicas de diferente tipo, también como una forma de ocupar el tiempo libre. El tiempo libre es fundamental. Una persona que ocupa adecuadamente su tiempo libre y que emplea su tiempo de manera adecuada no tiene luego tiempo para meterse en el tema de las adicciones. Así que realmente una labor que les corresponde muchísimo a los papás y que tenemos que ir afinando y tenemos que ir profundizando desde la familia. También, como siempre, les quiero recordar nuestro correo electrónico, nuestra página del Facebook, donde pueden escribirnos, dejarnos sugerencias de temas y hacernos también propuestas para futuros programas que vamos a ir desarrollando en Padres al Día. Bueno, con esto me quiero despedir. Les quiero desear, como siempre, una excelente semana y nos vemos, como siempre, el próximo día en un nuevo programa de aprendizaje para toda la familia. La revista El Doctor en Casa presentó Padres al Día, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, te caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.